Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Javier Mauricio Larte Soler, pertenezco al grupo 489 correspondiente a la materia de álgebra y trigonometría. Mi tutor es el ingeniero Cristian Alberto Cuellar Villanueva y esto corresponde a la tarea 2 de la unidad 2. Bueno, el ejercicio de sustentación que yo tomé es el ejercicio número 17 de trigonometría. Dice lo siguiente: un arquitecto desea calcular la altura de dos edificios que se encuentran situados 150 metros entre sí. Teniendo en cuenta que solo tiene acceso al edificio más alto, el arquitecto obtuvo los siguientes valores. El ángulo que se forma con la línea de vista desde la azotea del edificio más alto hasta la azotea del edificio más bajo es de 81 grados. El ángulo desde la base del edificio, mirando la azotea del edificio B, es de 27 grados. La pregunta que me solicitan responder es ¿cuál es la altura de ambos edificios? Entonces aquí tenemos la figura donde encontramos el edificio A, el edificio B, y bueno, vamos a empezar con el desarrollo del ejercicio. Aquí tenemos la imagen nuevamente para el desarrollo del ejercicio, donde lo primero que nosotros podemos notar es que se nos forman dos triángulos, un triángulo escaleno aquí de color negro, otro triángulo rectángulo aquí de color rojo. Y para desarrollar el ejercicio vamos a separarlos para poder encontrar las diferentes alturas. Entonces vamos a separar estos dos triángulos y vamos a revisar que aquí tenemos las medidas para el primer triángulo escaleno y aquí tenemos las medidas para el triángulo rectángulo. Yo aquí ya completé los valores de los ángulos y vamos a mostrar cómo salieron estos valores. Entonces el primer valor de z, si nosotros nos fijamos, entre el piso y la altura del edificio más alto, nosotros formamos un ángulo recto de 90 grados. Por lo tanto, si este ángulo mide 90 grados completo y ya tenemos el valor de este ángulo y que es de 27, haciendo la diferencia entre los dos vamos a encontrar el valor del ángulo z que tenemos para el ángulo escaleno, para el triángulo escaleno. 90 menos 27 igual a 63 grados, que es el valor que tenemos aquí para este ángulo inferior de nuestro triángulo de color negro. Y luego vamos a hallar el otro ángulo. Entonces el ángulo ABZ, o sea que comienza en el punto A, tiene como vértice al punto B y termina en el eje Z. Para este ángulo nosotros vamos a tomar la característica que dice que todos los triángulos, la medida de sus ángulos interiores deben dar 180 grados. Por lo tanto, el ángulo ABZ corresponderá a la diferencia entre 180 con los dos ángulos que nosotros ya encontramos, dándonos como resultado que ese ángulo ABZ tiene un valor de 36 grados. Bien. Para el siguiente triángulo, el triángulo rectángulo, también vamos a hallar, o también hallamos de primeras, los valores de los ángulos. Nos habían dado el valor de 27 grados. Nosotros sabemos que este ángulo que corresponde aquí en el punto X es un ángulo recto, o sea que equivale a 90 grados, y utilizando la misma herramienta, la misma característica de que los triángulos, la sumatoria de sus ángulos internos debe dar 180, podemos encontrar el ángulo YBX, el ángulo que necesitamos aquí en la parte de arriba. Entonces, 180 grados menos 90 grados, que equivale el punto en X, y menos 27 grados del ángulo Y que ya nos estaban dando, nos da un valor de 63 grados. Vamos a empezar trabajando con el triángulo rectángulo. Con eso vamos a hallar la altura del edificio más bajo, la altura del edificio B. Para esto, lo primero que nosotros determinamos o vamos a sacar es todos los datos que a nosotros nos entregan. Entonces, lo primero es que nosotros tendríamos que hallar el valor de este segmento J, valor que se encuentra entre el punto Y el punto B, que si lo relacionamos con un triángulo rectángulo podríamos decir que ese es el valor de la hipotenusa y que hasta el momento nosotros no la tenemos. También tenemos el segmento F, que corresponde al segmento que está entre el punto B y el punto X, que lo podríamos llamar cateto opuesto, tomando como referencia al 27 grados como el ángulo principal. Y de ahí determinamos que F es igual al cateto opuesto, que tampoco conocemos. Luego tenemos el lado YX, o el segmento que comienza en Y termina en X, y que si tomamos a 27 como el ángulo de referencia, podríamos decir que es el cateto adyacente y que equivale a 150 metros. Luego ponemos los valores de los ángulos que ya encontramos. El ángulo Y, el ángulo principal, 27 grados. El ángulo X, que sabemos que vale 90 grados, y el ángulo conformado por los puntos YBX, que equivale a 63 grados. Ya teniendo esto, entonces nosotros ya podemos pasar a la parte de la formulación para hallar los dos datos que me hacen falta. Bien, primero vamos a hallar
el valor del cateto opuesto, el valor del segmento F, que es la altura del edificio B, que es la que nos están pidiendo. Entonces la fórmula dice que podemos usar la tangente, ya que la tangente relaciona estos dos catetos, el cateto opuesto con el cateto adyacente, que es el cual conocemos el valor. Entonces vamos a reemplazar los valores que tenemos antes de comenzar a despejar nuestra variable. Bien, entonces tangente de y. Ya sabemos que vale 27 grados, por lo tanto nos va a quedar tangente de 27 grados. Y esto es igual al cateto opuesto, que es lo que vamos a hallar, dividido entre el cateto adyacente, que equivale a 150 metros. Ya teniendo reemplazado los valores, ya podemos despejar la variable, que es lo que nos están pidiendo. En este caso, como este 150 metros se encuentra aquí, dividiendo al cateto opuesto, vamos a cambiarlo de lugar y vamos a pasarlo a multiplicar. Y nos va a quedar que 150 metros multiplicado por la tangente del ángulo de 27 grados corresponde a ese valor del cateto opuesto o del segmento F, que corresponde a la altura que a mí me están solicitando. Por lo tanto, al hacer esta multiplicación nos va a quedar que el segmento F, cateto opuesto, o la altura del edificio corresponde aproximadamente a 76.43 metros. Y con esto ya tendríamos la primera respuesta. Pero vamos a encontrar el segmento que nos hace falta, el segmento J o la hipotenusa, para poderlo utilizar para resolver el segundo triángulo también. Para encontrar el segmento J o la hipotenusa, vamos a tomar la fórmula de coseno. Coseno del ángulo principal, que en este caso es Y, es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. Vamos a reemplazar los diferentes valores. Y vale 27 grados, por lo tanto nos queda coseno de 27 grados, es igual al cateto adyacente, que ya sabemos que tiene un valor de 150 metros, y tenemos la hipotenusa como variable, que es lo que nosotros queremos encontrar. Ahora, vamos a despejarla. En este caso, como la hipotenusa se encuentra en el denominador de esta fracción, primero tenemos que subirla, por lo tanto la vamos a cambiar al otro lado. La hipotenusa va a pasar al otro lado a dividir, y de una vez, este coseno de 27 que estaría multiplicando a la hipotenusa, lo cambiamos a dividir al otro lado también. Con eso despejamos la hipotenusa totalmente, como si hiciéramos aquí un cambio de lugares. La hipotenusa pasa a multiplicar y el coseno de 27 pasa a dividir. Y al realizar esta operación, entonces ya podremos encontrar el valor de esa hipotenusa. 150 metros dividido entre coseno de 27 grados nos da que el segmento J tiene un valor aproximado de 168.35 metros. Y ya tenemos todos los valores de este triángulo rectángulo hallados. Por lo tanto, podemos dar la siguiente respuesta, que la altura del edificio más bajo es de 76.43 metros. Vamos a pasar a encontrar la altura del más alto, que sería este segmento G, que está entre los puntos Z y A. Para completar este triángulo escaleno, entonces vamos a poner el valor de J, que es el valor que encontramos ahorita para la hipotenusa en el triángulo anterior, que era de 168.35 metros, este valor que tenemos acá. Ya teniendo este valor podemos sacar todos los datos que nosotros encontramos. Entonces, los datos, ¿cuáles fueron? Tenemos el valor del segmento J, que lo hallamos en el triángulo anterior. Nos están pidiendo hallar el valor del segmento G, que es la altura de nuestro segundo edificio, del más alto. El segmento I no tenemos su valor. Y tenemos el valor de los ángulos. El valor del ángulo A es de 81 grados, ese nos lo dieron desde el principio del ejercicio. El valor del ángulo Z es de 63 grados, que nosotros lo hallamos. Y el valor del ángulo ABZ equivale a 36 grados. Ya teniendo estos datos, nosotros ya podemos pasar a la formulación. En este caso, en nuestro triángulo escaleno, vamos a utilizar la ley del seno para encontrar el valor del segmento G, que equivale a la altura que a mí me están solicitando. Y vamos a tomar la siguiente forma. Nosotros vamos a tomar el seno del ángulo A y el segmento J, porque son, digamos que el ángulo y el lado correspondiente del cual conocemos todos sus valores. Como nos están pidiendo el valor de G, la altura, entonces vamos a tomar el seno del ángulo ABZ, que es este de 36 grados que tenemos acá, y el segmento G, que es el que tenemos que hallar. Y ya con esta fórmula vamos a poder encontrar la segunda altura. Como en este caso vamos a hallar G y G se encuentra en el denominador, vamos a hacerle un pequeño arreglo a esta fórmula donde le vamos a dar vuelta para poder trabajar de manera mucho más sencilla. Entonces nos queda la fórmula de esta manera y ahora vamos a reemplazar los valores para poder encontrar el segmento G. Entonces reemplazamos
J equivale a 168.35 metros dividido el seno del ángulo A, que ya sabemos que A equivale a 81 grados. G es el segmento que vamos a hallar dividido entre el ángulo ABZ, que equivale a 36 grados. Ahora, ya teniendo esto, simplemente es cuestión de despejar la variable G. Como seno de 36 grados se encuentra dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar, quedándonos de la siguiente forma. G es igual a 168.35 metros multiplicado por seno de 36 grados, todo dividido entre seno de 81 grados. Hacemos esta operación en la calculadora y nos da que G equivale a 100,1871 metros, que aproximadamente lo podemos dejar como 100.19 metros. Y aquí nosotros ya contestamos la segunda pregunta. La altura del edificio A, que es el edificio más alto, equivale a 100.19 metros. Entonces, ya para contestar completamente a la pregunta, con lo que nos habían dado al principio, podemos dar las dos soluciones. La altura del edificio A, o sea, de este edificio más alto, es de 100.19 metros, y la altura del edificio B, el más bajo, es de 76.43 metros. Bien, ahora vamos a realizar la verificación en el programa GeoGebra. Bueno, aquí ya nos encontramos dentro del programa GeoGebra. Yo ya había colocado algunos puntos, algunos ángulos que nos habían dado. Entonces vamos a mostrar aquí cómo lo vamos a completar y vamos a encontrar cada una de las medidas que a nosotros nos dieron en cada uno de los procedimientos que ya hicimos. Entonces lo primero es que vamos a completar aquí con un segmento que va entre el punto ZY, ¿cierto? Y el punto B. Entonces vamos aquí primero a darle nombre a este segmento. Ya sabemos que este va a ser nuestro segmento J, ¿cierto? Y bueno, ya vamos a mirar si cada uno de los valores corresponde a lo que nosotros encontramos cuando resolvimos los triángulos. ¿Listo? Lo primero que nosotros hicimos al resolver los triángulos fue hallar los valores de los ángulos. Entonces vamos a revisar si cada uno de los valores de los ángulos que yo encontré corresponde a lo que nosotros hicimos, y lo vamos a tener aquí en cuenta. Entonces vamos a poner aquí un ángulo y vamos a medir primero el ángulo Z. El ángulo Z se encontraba aquí completando el ángulo de 90 grados entre Y y Z. Entonces vamos a poner aquí que nuestro ángulo Z se encuentra entre el segmento J y el segmento G. Y ahí nosotros vamos a encontrar que el valor que nos dio es igual a 63 grados, que es la diferencia que nosotros hicimos por medio de las fórmulas. Bien, el siguiente ángulo que encontramos es el ángulo ABZ, ¿cierto? Que corresponde al ángulo que tenemos aquí cerca de este punto B. Entonces, entre el segmento I y el segmento J, nosotros encontramos el siguiente ángulo. Vamos a correrlo para este lado, con eso podemos verlo ahí. Vamos a renombrarlo de tal manera que ya sepamos que este es el ángulo A, tiene como vértice B y termina en el punto Z, en nuestro ángulo ABZ. Perfecto, ahí lo tenemos. Bien, creo que nos faltó renombrar el ángulo de abajo, vamos a hacerlo de una vez. Este de aquí va a ser nuestro ángulo Z, ¿cierto? Y listo, ahí ya lo tenemos, 63 grados. Ahora, ya tenemos los ángulos que encontramos para nuestro triángulo escaleno. Ahora vamos a encontrar los ángulos de nuestro triángulo rectángulo. Primero vamos a hallar este ángulo de 90 grados, que lo tenemos entre el segmento F y el segmento YX, equivalente a 150 metros. Y vamos a moverlo para poder notar su valor. Aquí lo tenemos igual a 90 grados. Y ya con el valor de 90 grados, que corresponde a nuestro punto X, que lo vamos a llamar ángulo X, entonces ya podemos hallar el otro ángulo que nos hace falta, que es el ángulo que tenemos aquí en la parte de arriba, que se encuentra entre el segmento J y el segmento F. Entonces vamos a poner acá que lo que vamos a hallar es un ángulo y vamos a oprimir primero el segmento J y luego vamos a oprimir en el segmento F. Y aquí ya nos está dando el resultado. Vamos a acomodarlo y vamos a renombrarlo. Entonces, este ángulo comienza en el punto Y, tiene como vértice el punto B y termina en el punto X. Y ahí ya tenemos que este es nuestro ángulo YBX igual a 63 grados. ¿Listo? Ya teniendo todos los datos de los ángulos, ya podemos empezar a verificar que los valores que nos dieron son los correctos. Vamos a empezar verificando el valor de esta hipotenusa que nosotros tenemos aquí.
para nuestro triángulo rectángulo. Entonces vamos a mostrar su valor y nos da 168.4. Aquí pues GeoGebra hace una aproximación del valor que a nosotros nos dio, pero si nos damos cuenta es muy parecido al que nosotros encontramos por medio de las fórmulas. Vamos a empezar con el valor de F, que es la altura del edificio más bajo. Entonces vamos aquí a mostrar su valor y dice que es de 76.4, el valor que a nosotros nos dio por medio de las fórmulas. Ahora vamos a hallar el valor del edificio más alto, que sería encontrando el valor de todo este segmento G que nosotros tenemos aquí. Simplemente le vamos a dar mostrar valor y nos da 100.2. A nosotros nos dio creo que 100.19 metros. Aquí lo aproximaron a 100.2, donde podemos demostrar o acabamos de verificar que el ejercicio nos quedó completamente bien. Todos los ángulos concuerdan con los ángulos que nosotros encontramos y los valores tanto de la hipotenusa como de la altura de los edificios corresponden a lo que nosotros nos dieron. Bueno, aquí termino el desarrollo de mi ejercicio de sustentación. Espero que haya sido claro y que todo haya quedado bien realizado. Muchísimas gracias.